tal, apreciados licenciados? Buenas noches. Bienvenidos a nuestra segunda cápsula informativa de la materia Derecho Civil 2, en la que estaremos hablando sobre los derechos reales. Los derechos reales podemos clasificarlos sobre cosa propia y sobre cosa ajena. Sobre cosa propia vamos a subclasificarlos bajo 3 rubros: dominio, condominio y propiedad. Y sobre cosa ajena, de goce y de garantía. Como pueden ustedes apreciar en pantalla, tenemos los de goce clasificados en usufructo, uso, habitación y servidumbre. Y los de garantía que están representados por la hipoteca, la prenda, anticresis y censos. Hablando de los derechos reales, no podemos dejar hablar de la propiedad. ¿Y en qué consiste la propiedad? Finalmente, el punto que nos lleva a hablar de una propiedad lo vamos a encontrar en el artículo 27 constitucional. Y a su vez, nos va a llevar o nos va a indicar al Código Civil de cada uno de los estados. Entre los tipos de las propiedades vamos a encontrar a la pública, a la privada y a la social. En materia de modalidad, en la pública vamos a encontrar a los bienes de dominio público y a los bienes de dominio privado. En materia privada, obviamente, es la que se encuentra contemplada en diversas leyes y reglamentos locales. Y bajo el rubro o tipo social, en su modalidad vamos a encontrarla como propiedad ejidal o propiedad comunal. Ahora bien, existe otro tipo de derecho real que vamos a encontrarlo en el régimen de tiempo compartido. Este régimen en tiempo compartido no es más que la consistencia en la prestación del derecho de uso y goce de una propiedad, por lo general algún tipo de alojamiento y sobre todo en temporadas vacacionales o durante un periodo determinado que refiere un contrato. Podemos usar, claro, podemos disponer de él, sin embargo, no podemos a lo mejor subarrendarlo, venderlo, hipotecarlo, porque finalmente no es un derecho real en cuanto a que yo pueda disponer de él de una manera tácita y expresa. Únicamente es para uso y goce. Otro tipo de propiedad son los derechos de autor. ¿Y en qué consisten los derechos de autor? El derecho de autor es un conjunto de normas jurídicas y principios que afirman los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores, es decir, a los creadores de una obra literaria, una obra artística, musical, científica o didáctica. Y esta puede en algún momento dado ser publicada o inédita. Dentro de los derechos también vamos a encontrarnos con las servidumbres. Como ustedes pueden ver en la imagen que les comparto, bueno, es este acceso que tenemos para poder transitar y llegar a lo mejor a nuestro destino, llámese casa o lugar de trabajo. La servidumbre es un derecho real impuesto sobre un predio en beneficio de otro perteneciente a distinto dueño, para usar parcialmente de aquel en los términos que la propia ley disponga para cada caso, o se estipule en acto jurídico al que haya dado origen. Es decir, podemos pasar por él, pero no podemos apropiarnos de él. Por tanto, las servidumbres vienen a ser una carga porque importan la obligación de soportar que el propietario del predio dominante realice actos en el fondo del predio sirviente o en la obligación que asume el propietario del sirviente de no realizar ciertos actos que no estén dentro de sus atribuciones normales. Las servidumbres se clasifican a su vez en las servidumbres de paso, de aguas, de acueducto, de luces, de vista, de aire, ecológicas y de líneas eléctricas. Quizás en el transitar diario y sobre todo en cuestiones normales, vamos a llamarlos así, sin necesariamente apegarnos a derecho, y si no conocemos de vamos a encontrarnos con servidumbres de paso, la calle, la banqueta, servidumbres de agua, sobre todo en los ejidos. Y de esta forma es como nosotros podemos irlas clasificando. Como siempre, agradezco mucho su atención.